Esta historia es diferente a cualquier otra que hemos contado. Lo que escucharás hoy es la experiencia de una bruja que decidió compartirla con nosotros. Es una historia que va más allá de lo que hemos narrado antes en este canal. Ahora es tu decisión si te atreves a escucharla. Buenas noches, comunidad. Hace unas semanas les mencionamos esta historia. Y hoy finalmente conseguimos la autorización de su protagonista para ocultar ciertos detalles y compartirla con ustedes. Les recomendamos que si hay niños cerca, no escuchen esta vez. Y por favor, no se sugestionen. Si eres escéptico, te será más fácil, pero si eres de los que escuchan relatos con curiosidad por lo desconocido, recuerda que esta es la historia de otra persona, alguien que está muy lejos de ti. Hubo detalles que tuve que editar, cosas que eran demasiado gráficas y terribles, y que no eran necesarias para contar esta historia. Espero que la esencia de la historia no se pierda con estos cambios. Así que apaga la luz y déjate llevar, porque estás a punto de escuchar otro relato de terror en palabras. Por lo que sé, mi familia llegó a Santo Domingo cuando todavía era un cerro. Mi papá contaba cómo llegaron caminando desde lejos por la calle de las Promesas hasta el Pedregal y cómo la gente iba levantando casitas con láminas en ese rincón olvidado de la capital. Él era pequeño, pero recordaba bien aquellas casas que se levantaban poco a poco entre el lodo y aquella ciudad que un grupo de personas decidió construir como única esperanza para vivir. De esa ciudad recordaba especialmente una casa de madera que ya estaba ahí cuando ellos llegaron. Era una casa donde vivía una anciana que asustaba a la gente. Nadie quería acercarse a esa casa, aunque estaba en un buen lugar para construir. Nadie construyó a su alrededor. Esa casa estaba en medio de la nada, en un cerro, mucho antes de que la gente decidiera establecerse ahí. De las pocas cosas que mi papá llegó a contarme sobre mi madre es que ella salió de esa casa de madera. Se enamoraron rápido, y él soñaba con casarse con ella y llevársela lejos de ahí, lejos de la vieja que vivía en esa casa. Esa señora que lo miraba con odio cuando se lo encontraba en la calle o desde su ventana. Cuando mi mamá se embarazó, mi papá ya tenía planeado llevársela. Ambos eran muy jóvenes, pero estaban decididos a salir de ahí. Mi papá tenía familia en San Juan Atzingo, y le dijeron que siempre tendría un lugar donde quedarse. Pero de repente, mi mamá desapareció, como si se le hubiera tragado la tierra. Un par de meses después, la vieja de esa casa de madera apareció en la casa de mi papá. Les habló a mis abuelos y les dijo que ahí les dejaba el paquete de su hijo, que ellos se encargaran. En una canasta les llevó a una bebé de unos días de nacida, apenas respirando. Esa bebé era yo. Mi papá nunca volvió a ver a mi mamá, pero siempre decía que quizás fue para mejor, que las cosas pasaban por algo. Esa fue siempre su creencia. Mi papá dejó la escuela y comenzó a trabajar en la ferretería de mis abuelos, que eventualmente heredó cuando ya solo quedábamos él y yo, después de que sus padres murieron en un accidente al volver a casa. Con esa responsabilidad sobre sus hombros, no nos fuimos a San Juan Atzingo, donde creía que todavía tenía familia. Ahí empieza mi historia, que les voy a contar. Cuando era niña, no entendía por qué todas mis compañeras en la escuela tenían mamá y yo no. Recuerdo entonces mi primera pesadilla, la primera vez que sentí la subida del muerto. Tenía apenas 6 años y escuchaba a mi papá roncar en el cuarto de al lado, como siempre. De pronto desperté, pero algo estaba mal. No podía moverme, como si algo muy pesado estuviera sobre mí. Apenas podía respirar. Entonces la vi. Había una mujer sentada en una silla entre mi cama y la ventana. Me miraba fijamente, sin parpadear. Cerré los ojos esforzándome por volver a dormir y finalmente lo logré. Para mí fue solo una pesadilla. Un sueño con monstruos como los que siempre había tenido. Pero la noche siguiente, y la siguiente, esa mujer seguía ahí. Yo siempre despertaba. En mitad de la madrugada, siempre despertaba sin poder moverme, solo para verla ahí, tentada a mi lado. Finalmente, pensando que eso no iba a parar, le conté a mi papá sobre los sueños que estaba teniendo. A pesar de su juventud y origen humilde, mi papá era una persona muy leída, sabía mucho de varios temas. Me explicó que eso que sentía era la subida del muerto, una forma de decir cuando uno despierta sin poder moverse, y lo que veía eran solo sueños, pesadillas mezcladas con la realidad. Me dijo que no tuviera miedo de lo que viera. Esa noche volví a despertar, y ahí estaba ella, como siempre, sentada al lado de mí, pero esta vez más cerca y hubo algo diferente. Cuando notó que la miraba, me sonrió.
A pesar de lo aterrador que era, las palabras de mi papá resonaban en mi cabeza. Yo le creía, a pesar de lo real que se veía. Con el tiempo acepté su presencia y pude verla con más claridad. Su ropa sucia, llena de lodo, su pelo tieso y su sonrisa negra, como si hubiera comido carbón. Era una visión espantosa, pero me acostumbré a esas pesadillas. No exagero al decir que estuvieron ahí durante años. Tiempo después, me hice amiga de Lupita, una niña que tenía muchos amigos y que de alguna manera me adoptó. Ella vivía un poco más lejos que yo y su mamá empezó a pasar por mí para ir a la escuela. Me encantaba convivir con Lupita y su mamá. A veces, compañeros nuevos que no me conocían mucho nos preguntaban si éramos hermanas o si la señora era mi mamá. Siempre que Lupita no escuchaba, respondía que sí. Comencé a pasar mucho tiempo en su casa, iba a hacer tarea y me quedaba prácticamente hasta que me corrían. Hasta que me decían que mi papá se enojaría si no llegaba, que se preocuparía. En una de esas ocasiones, cuando ya era tarde, la mamá de Lupita me preguntó si quería quedarme a dormir. Dije que sí, de inmediato, y ella fue a la ferretería para pedirle permiso a mi papá. Recuerdo cómo me quedé esperando la respuesta, muchas ganas de quedarme ahí, casi para siempre. Cuando finalmente regresó con el permiso, la abracé. Me prestaron una pijama de Lupita y cenamos en pijama antes de irnos a dormir. Al día siguiente no había escuela, así que nos quedamos despiertas hasta tarde viendo la televisión. Tal vez suene tonto, pero me sentía como en un sueño, imaginando que esa era mi familia y que ella era mi mamá. Finalmente me quedé dormida con una sonrisa, sin que el muerto se me subiera como siempre pasaba. Pero algo sí me despertó, nos despertó a todos en la casa. Un grito terrible de Lupita en plena madrugada. El grito comenzó a mi lado, pero luego se escuchó por toda la casa. La mamá de Lupita entró corriendo a la habitación, preguntándome dónde estaba Lupita, pero yo no sabía. Pronto llegaron sus abuelos, que vivían en la casita de al lado, y buscaron a Lupita por toda la casa sin éxito. Finalmente alguien la encontró afuera, escondida entre unas cajas en el patio trasero. Estaba llorando y decía que una señora se había metido al cuarto, que despertó y vio a una mujer parada al lado de la cama, mirándome dormir. Cuando le pidieron que la describiera, supe inmediatamente de quién hablaba. Por primera vez entendí que lo que yo veía no era un sueño o una pesadilla, como me había dicho mi papá. Era real. Tan real que Lupita dijo que cuando gritó de miedo al ver a la mujer, ésta se lanzó hacia ella, pasando por encima de mí, y le dio una cachetada. Lo peor es que Lupita tenía la marca de una mano en su mejilla, como si un adulto la hubiera golpeado con fuerza. La mamá de Lupita me preguntó qué había hecho, pero yo le juré que no había sido yo. La marca en la mejilla de Lupita era mucho más grande que mi mano. Yo no tenía la fuerza ni el motivo para hacerlo. No vuelvas a tocar a mi hija, me dijo, subrayando ese mi hija, como recordándome que yo solo era una compañera de escuela, una niña por la que no sentía cariño, solo lástima. Salí corriendo hacia mi casa en plena noche, desperté a mi papá y le conté lo que había pasado. Me dijo que todo estaría bien, que recordara que solo podía confiar en él. Después de eso, Lupita y su mamá ya no volvieron a pasar por mí. Lupita dejó de hablarme durante años, hasta que un día, en la secundaria, solo me dijo una frase. Esa fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. A partir de ese episodio, me sentí más sola que nunca. Nunca tuve amigos en la escuela, y cada vez más me veían como la rara, alguien que daba miedo. Mi papá me preguntaba constantemente quién me acompañaba a la escuela y quién regresaba conmigo, y si dejaba entrar a alguien en la casa cuando él no estaba. Resulta que sus amigos le habían contado que una mujer sucia, como salida de un panteón, caminaba siempre a mi lado. Un señor en la tlapalería le dijo que parecía una muerta que acababa de salir del panteón, y yo lo escuché. Por las noches, seguía despertando con el muerto encima, pero ya no abría los ojos. Le tenía mucho miedo a lo que fuera que no me dejaba en paz, ni me permitía tener una vida medianamente feliz. En medio de ese caos, conocí a Bernardo. Él tenía 14 años, pero acababa de entrar a la secundaria porque había reprobado 2 años. A pesar de que la gente lo llamaba tonto y lento, logró pasar de la primaria con mucho esfuerzo. A mí me caía bien porque no me tenía miedo, tal vez porque era más grande que yo. Era amable y siempre me saludaba. Aunque no era el más inteligente en la escuela, destacaba en el fútbol. Todos lo querían en su equipo.
Un día un balonazo suyo me dio de lleno en el estómago, y él dejó de jugar para quedarse conmigo hasta que dejé de llorar. A pesar de lo que decían los demás, me pareció muy inteligente y sensible. Esa tarde Bernardo me acompañó a casa y recuerdo las miradas de todos sobre nosotros. Desde ese día, él empezó a pasar por mí y a acompañarme de vuelta a casa todos los días. 2 semanas después me pidió que fuera su novia, pero le dije que no, que mi papá no me lo permitiría. Aunque eso era cierto, también había algo en mí, un odio hacia mí misma, que me hacía creer que no me lo merecía. A pesar de todo, durante esas semanas me sentí menos infeliz. Casi me sentí normal. Un día me tocó ir sola al tianguis a comprar algunas cosas que mi papá necesitaba. Él no podía cerrar la tlapalería, así que me envió. Mientras caminaba, una señora en un puesto de verduras me habló. Lo curioso es que ella miraba por encima de mi hombro, como si estuviera viendo a alguien detrás de mí. Lo primero que me preguntó fue por el nombre de mi madre. Le dije que nunca la conocí, que no sabía si estaba viva. Entonces me dijo: «Traes a una muerta contigo». La señora del tianguis me advirtió con seriedad: «Cuidado, niña. Esa muerta no te cuida, está buscando algo de ti. Se alimenta de ti porque eres bruja, como ella lo fue en vida». Al escuchar eso, me quedé sin palabra. Me dio su dirección y me ofreció su ayuda, advirtiéndome que si no hacía algo, pronto sería demasiado tarde. Unos días después, tuve mi primer periodo. Me asusté mucho, pues nunca había recibido una explicación clara sobre lo que significaba. Recordé a la señora del tianguis y decidí ir a verla. Ella me ayudó y me explicó que, al igual que ella, había nacido con el don de la brujería, pero que podía renunciar a ese camino. Me dijo que si dedicaba mi vida a la fe, podría evitar el mal, aunque siempre vería cosas horribles que otros no podían percibir. Me enseñó rituales que, según ella, podían liberarme de la presencia que me perseguía. Pasé días y noches realizando los rituales que me indicó. Finalmente, una madrugada, desperté como de costumbre, pero esta vez algo había cambiado. Pude levantarme, caminar hasta la ventana, y ahí estaba, esa mujer que me había sonreído desde que tenía 6 años. Pero esta vez estaba en la calle, mirándome con un odio que casi podía tocar. Esa misma noche me alejé de todos, de mi papá, de Bernardo, pero ellos eran los únicos que me entendían. Lupita, que ya no me hablaba, estaba en otro salón de la secundaria. Un día se me acercó solo para decirme que fuera a las canchas. No entendí por qué, pero cuando llegué lo comprendí. Vi a una chica abrazada a Bernardo y sentí algo que nunca había experimentado: celos. Sabía que no podía dejarlo así. Pasé tantas tardes en casa de la señora que sabía dónde buscar lo que necesitaba. Esa noche, fui al panteón y encontré a 3 mujeres junto a una tumba abierta. Les dije que quería venganza. Estaba dispuesta a darlo todo. Una de ellas me miró y aún hoy no entiendo cómo tuve el valor de hacer lo que hice. Cuando volví a casa, me acosté y escuché a mi papá salir para ir a trabajar. Le respondí, pero no recuerdo haberlo hecho. Lo que sí recuerdo es esa sensación de libertad, como si todo lo que iba a suceder no fuera mi responsabilidad. El muerto volvió a subirse encima de mí, pero esta vez fue diferente. Era de día, algo que nunca había pasado. Que fuera que estaba ahí apestaba a drenaje podrido. Sabía que había traído al muerto, pero no era la misma mujer de siempre. Cuando finalmente pude levantarme y llegar al baño, vi a la muerta en el espejo detrás de mí. Era la primera vez que veía algo sin estar paralizada. Su cara parecía derretida, pero estaba feliz. Ahora era mi muerta, con la que tendría que cargar. El deterioro de aquella chica, la que me había quitado a Bernardo, fue lento y doloroso, y lo disfruté. Cada noche iba a su casa para verla sufrir. Su belleza se desvaneció, comenzó a parecerse más a mi muerta, pero el olor terrible se quedó conmigo. La gente me miraba en la calle, y mis compañeros en la escuela se sentaban lo más lejos posible de mí. Finalmente, dejé de ir a la escuela. Mi papá no pareció notarlo. El pobre ya no se daba cuenta de nada. Dejó de hablar, dejó de trabajar, y se convirtió en un ser vacío que apenas comía y respiraba. Solo quería que mi venganza se concretara, y luego pensaría en cómo volver a la normalidad. El día en que la chica murió, lo supe. Pude sentir cuando la vida la dejó. Subí al techo para ver su casa, vi a Bernardo afuera, esperando, y me enfurecí aún más. Cuando volví a casa encontré a mi papá muerto frente al televisor. Estaba frío, y supe que había sido mi culpa. Era parte del precio que tenía que pagar.
El trato con el muerto no era sencillo. Aunque ofrezcas algo, al final, él toma lo que considera justo. Desde entonces, la tlapalería cerró y mi casa se llenó de esa peste. La muerta no se fue. Al contrario, llegaron más. Cada vez que iba al panteón, regresaba con uno más. Casi todos se quedaban ahí, y yo ya solo salía de noche. El día me aterraba que Bernardo viera en lo que me había convertido. La piel de mi brazo se secaba, y esas escamas extrañas comenzaban a aparecer, similares a las de aquella chica. Recuerdo claramente cuando una amiga de la mamá de Lupita tocó a mi puerta. No entendía por qué me buscaba ni qué sabía de mí, pero ella estaba decidida. Me contó que su novio estaba con otra mujer. Ella, divorciada, había perdido a su marido por una mujer más joven y no permitiría que esto le sucediera otra vez. Me pidió que hiciera lo que fuera necesario, que pidiera lo que quisiera, que ella lo pagaría. Me reí sin parar, sin saber exactamente cómo cumplir su demanda, aunque sabía que sería relativamente sencillo, considerando que ya había logrado cosas mucho más complicadas. Así que fui al cementerio a buscar a aquellas que me enseñaban todo. Allí comprendí realmente lo que implicaba un amarre verdadero. Entendí que el amor, ya sea familiar, de amigos o de pareja, no se puede crear ni revivir lo que ha muerto. Pude hacer lo que me pidió, claro, pero sabía que no sería real. Hablé con la mujer y le expliqué que podría ser que su pareja se quedara a su lado. Pero ella siempre sabría que él no quería estar con ella. Ella viviría con la certeza de que él preferiría estar con otra persona. La mujer sorprendentemente aceptó el trato. No quería tenerlo así, pero tampoco quería que fuera de nadie más. Quería que el hombre que ella amaba nunca fuera feliz con otra. Hice el trabajo, y aquello por lo que ella había pedido se volvió realidad. Pero luego llegaron más personas, pidiendo cosas cada vez más intensas, dispuestas a dar todo por conseguir lo que deseaban. Empecé a darme cuenta de que las personas, como los que escuchan, no son tan diferentes de las brujas. Si pudieran pedir algo para satisfacer sus más profundos deseos de venganza, muchos lo harían. La gente está dispuesta a dar más por odio que por amor. Con el tiempo, mi piel se fue marchitando, contraria a la eterna juventud que algunos atribuyen a las brujas. La realidad es que aquello a lo que me sumergí me ha estado robando la vida. Cuando salgo durante el día, aparento tener varias décadas más. Los niños me llaman bruja, y mientras algunos comentarios los ignoro, otros me dan la oportunidad de causarles arrepentimiento con una simple mirada. A veces me dejo ver más por la noche. Es mejor que quedarme en la cama, donde el peso de los muertos me agobia. Cada vez puedo sentirlos más cerca, intentando atravesar mi piel como si quisieran alimentarse de mí. Ya solo dejo de sentir dolor cuando me desprendo de mi cuerpo, pero cada vez puedo hacerlo menos y por menos tiempo. Sé que mi historia no dará mucho miedo, no se trata de eso. Pero antes de partir completamente de este mundo, quería compartirla con ustedes. Les doy autorización para revelar todos los detalles, menos aquellos que he subrayado en este correo. Esa es mi única condición. Digan mi nombre a todos, Verónica. No cambien el nombre de Bernardo ni el de Lupita. Quiero que sepan que hice lo que se dice sobre su amiga. Recuerden, el miedo se huele desde lejos. Hoy se les va a subir el muerto. Pueden seguir creyendo en la parálisis del sueño, pero eso solo explica una parte. Lo que nadie les dice es a dónde pueden llegar con su cerebro dormido, lo que pueden ver y sentir. Hoy se les va a subir el muerto. Quizás yo esté allí alimentándome un poco antes de irme. Quizás será algo peor que yo, pero tengan la seguridad de que no estarán solos. Gracias por ver el video. ¿Te ha gustado? No olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias aterradoras. Activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de cada nuevo video. No te pierdas el próximo episodio que estará disponible en pantalla final. Nos vemos pronto en la oscuridad.